Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación acerca de un reciente estudio, un estudio muy interesante, muy completo, bastante bueno, la verdad, que ha publicado la OECD acerca de Perú, que se llama Hacia un Perú más próspero. En esta oportunidad, en línea pues con el objetivo de apoyo y consultoría de Rol Faro, ¿no? Para ayudar a la toma de decisiones empresariales, pero también de políticas públicas. Nos complace recibirlos en esta conversación para discutir temas que salen de la coyuntura, que como todos sabemos es complicada, incierta, de diferentes frentes, para empezar a discutir los temas que son muy importantes para el desarrollo de la economía y de las familias, de la población en el más largo plazo, que son los temas que de alguna manera hemos estado dejando de discutir por la coyuntura quizás. Y en esta oportunidad, además, nos complace tener la presencia, evidentemente, de los autores del estudio de la OECD, pero también nos complace tener la presencia del ministro de Economía, Alex Contreras, justamente para salir un poco de la coyuntura y hablar de los temas relevantes en el largo plazo. Ministro Contreras, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y por tomarse el tiempo de ver los temas relevantes, estructurales y retomar la discusión de las reformas importantes para la economía y la sociedad en general. Nos acompaña también por parte de la OECD Aida Caldera, que es la jefa de división del Departamento de Economía de la OECD, Paula Garda. Paula es la jefa de la Oficina de Colombia y Perú, y Miguel Köhler trabaja también en el Departamento de Economía de la OECD. Son los autores del estudio, un estudio bastante bueno, como dije anteriormente. Muchas gracias por participar, y para no dedicar más tiempo a la introducción, creo que vamos directamente a la presentación un resumen, evidentemente, del estudio en primer lugar, por parte de Aida. Aida, tienes la atención del público. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y lo primero quería agradecer por la invitación y la organización de este evento a Apoyo Consultoría y por supuesto al ministro por aceptar participar en este evento y poder dialogar sobre los retos estructurales a los que se enfrenta el Perú. Voy a empezar por una introducción. En las últimas 2 décadas, Perú ha logrado lo que es un crecimiento muy notable, superando a sus pares regionales, como pueden ver aquí en este gráfico. Este éxito se ha basado sobre todo en un sólido marco macroeconómico, con unas reglas fiscales y un banco central independiente, que ha permitido mejorar no solamente el crecimiento y los ingresos, pero también el nivel de vida de los peruanos. Como decía, este sólido crecimiento económico del Perú y sobre todo las políticas sociales que se han llevado a cabo han tenido como resultado una notable reducción de la pobreza. Como pueden ver en este gráfico, desde principios de los 2000 hasta 2019, antes de la pandemia, la tasa de pobreza se redujo significativamente en unos 33 puntos porcentuales. Esto, en términos de números, significa 11 millones de personas que han salido de la pobreza en el Perú, lo cual es un hito significativo en términos comparativos con la región y también con algunos países de la OCDE. Pero a pesar de estos avances, Perú se enfrenta, como muchos países de la región y de la OCDE, a desafíos significativos, en los que mis colegas van a ir entrando en profundidad durante el resto de nuestra presentación. Pero déjenme que les deje por mi parte con un mensaje que creo que es importante, y es que para mantener un crecimiento fuerte, como hemos visto que el Perú ha tenido en las últimas décadas, y sostenible a largo plazo, creemos que es importante llevar a cabo un programa amplio de reformas en varias áreas, y esto es lo que esta gráfica quiere ilustrar, que a través de reformas estructurales en ámbitos muy amplios, como puede ser la educación, reformas tributarias, reformas institucionales, en línea con
las recomendaciones que hacemos en este estudio, pero también que se harán a lo largo del proceso de acceso de Perú a la OCDE, se puede mejorar sustancialmente el crecimiento potencial de la economía peruana. Y en este sentido, eso es lo que queremos hacer en la OCDE, en este proceso, ayudar al Perú con nuestras recomendaciones, con los ejemplos de otros países que están ya dentro de la OCDE, para que Perú pueda afrontar estos retos. En esta presentación, hoy nos vamos a centrar en tres áreas principales. El primero, como decía, es cómo impulsar este crecimiento a largo plazo, y es lo que va a tratar mi compañero Mijael a continuación. El segundo desafío que vamos a tratar es cómo reducir la informalidad, que todos sabemos que es muy alta, y expandir la protección social. Y vamos a concluir por hablar sobre cómo se pueden mantener unas finanzas públicas sólidas, porque eso es obviamente una base muy importante para la inversión, para la protección social y para el crecimiento. Y esto lo contará mi compañera Paula. Así que les dejo con Mijael, que les va a hablar del crecimiento potencial. Gracias. Muchas gracias, Aida. Buenos días a todos. Sí, les voy a presentar un poco nuestra apreciación de los retos de crecimiento potencial y después algunas de nuestras recomendaciones claves, cómo fomentarlo. Primero, vamos a ver en ese gráfico que al pesar del fuerte crecimiento en promedio que tuve Perú, que comentaba Aida hace un rato, el crecimiento potencial de la economía se ha decelerado, sobre todo desde el 2014. Eso se debe a varios factores, entre ellos la desaceleración del crecimiento de la productividad, como también se puede ver en el gráfico, de la inversión en capital y también el final del auge de los precios de las materias primas a mediados de las décadas del 2010, ¿no? El fin del famoso commodity boom, del que Perú ha profitado bastante. Resultado de todo es que el año pasado el PIB per cápita de Perú fue el 27% del promedio de los países de la OCDE. Entonces, ¿cómo impulsar el crecimiento? Requiere un conjunto de nuevas condiciones adecuadas para aumentar la inversión y la productividad. Como un nuevo empujón un poco al crecimiento como se dio en los 90, pero esta vez en el año 2023 con un contexto internacional muy diferente, con una visión también más amplia y diversa de la economía. Un factor que ya han podido ver en esa diapositiva es la escasa presión competitiva que hay en diversos mercados de productos. Y eso es una de las razones de la débil productividad. Según la percepción de los mismos ejecutivos, cuando les preguntó el Foro Económico Mundial, son unos pocos grandes grupos empresariales que dominan numerosos mercados. Es cierto que Perú introdujo medidas, por ejemplo, y muy importante, el control de las funciones en el 2021. Pero también se necesitan medidas para fiscalizar mejor la competencia, que significa detectar mejor los carteles y el abuso de la posición dominante. Pero más aún, y quiero destacar ese punto aquí, mientras que la política de competencia claramente es primordial, ¿no? Es clave para fomentar la competencia, no es el único factor que incide en la competencia. Y quiero destacar dos más. El primero, que ya mencionó Aida y que Paula va a profundizar más, es la alta informalidad. Perú es un país relativamente grande, una economía relativamente grande, pero en muchos sectores el mercado formal, es ahí donde compiten las empresas medianas y grandes, es pequeño. Entonces, ese naturalmente restringe el espacio que hay para la entrada al mercado de muchos competidores. Segundo, y voy a la siguiente diapositiva, el débil Estado de Derecho de Perú desalienta la inversión y el comercio. En general, un sólido Estado de Derecho garantiza el respeto a los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y la previsibilidad y aplicación justa de las normativas legales. Todos elementos muy importantes para el desarrollo, pues al final, de una economía de mercado. La ausencia de esos elementos, y como pueden apreciar en esa diapositiva, de nuevo, con datos del Foro Económico Mundial, la comunidad empresarial siente esa ausencia, perjudica la inversión y también la innovación.
Y también crea barreras para la entrada de nuevas empresas que no cuenten, por ejemplo, con experiencias o contactos u otras maneras de afrontar un entorno institucional débil. Para garantizar una mejor institucionalidad y una mejor gobernanza pública, son importantes varias reformas. Lo que destacamos en nuestro estudio son la independencia y la eficiencia judiciales que hay que reforzar, así como las medidas de prevención para luchar contra la corrupción de una manera global. Esos aspectos de reforzar la gobernanza, mejorar las instituciones, también facilita avances en los servicios y la inversión públicas. Perú gasta el 6% del PIB en inversión pública, que es el doble de la media de la OCDE. Entonces, Perú gasta bastante en inversiones en obras públicas. Sin embargo, este elevado gasto público aún no produce resultados proporcionados. Como pueden ver en este gráfico, las infraestructuras de transporte, por ejemplo, son de menor calidad que en los países de la OCDE y también que en otros países latinoamericanos. Para poder mejorar la infraestructura pública, en general proveer inversión y servicios públicos, una prioridad clave es aumentar las capacidades de los gobiernos locales, que tienen bastante responsabilidad en implementar esos servicios de inversión. Por ejemplo, mejorar sus capacidades para planificar y ejecutar proyectos de infraestructura. También quiero mencionar la reforma del servicio civil, que es un otro elemento clave para la gobernabilidad. Con eso terminamos el resumen de algunas respuestas de la OCDE que tenemos para fomentar el crecimiento a largo plazo, y le paso a mi colega Paula para hablar de los siguientes temas. Muchas gracias, Mijael, y gracias por esta invitación y permitirnos difundir un poco los resultados del estudio. Como decía Aida, el segundo desafío tiene que ver con reducir las disparidades sociales, y para eso se requiere combatir la informalidad y ampliar la cobertura de la protección social. Efectivamente, el 80% de los trabajadores en Perú son trabajadores informales, y quiere decir que no están cubiertos por la protección social o por la protección al empleo, la legislación y regulación del empleo. Esta elevada informalidad obstaculiza la reducción de la pobreza, exacerba desigualdades y reduce la productividad del país, que también tiene que ver con el punto anterior que Mijael estaba diciendo, y reduce también los ingresos fiscales y tributarios, que es lo que vamos a hablar en el siguiente paso. Y por eso es de suma importancia reducirla. La informalidad es un fenómeno que es multidimensional y no hay una sola reforma o una cosa clara que se puede hacer para atacar este complejo fenómeno. Por eso se necesita, y eso es lo que argumentamos en el estudio, una estrategia integral para fomentar la formalización, que debe incluir menores costos laborales no salariales, una regulación del empleo más flexible, mejoras en la calidad de la educación, las cualificaciones de los trabajadores y una aplicación más estricta de la legislación impositiva y laboral. La alta informalidad y la baja protección social son síntomas básicamente de un mismo problema, y se los debe atacar con las mismas soluciones. La mejora a la cobertura de la protección social va a requerir más gasto social, que hoy en día, y como se puede ver en esta gráfica, es alrededor del 7,7% del PIB, que es muy bajo en comparación internacional y también con los países de la región. Y lo que argumentamos es que este mayor gasto en protección social que se necesita para financiar los diferentes componentes de la protección social debe hacerse a través de los impuestos generales y no a través de cotizaciones a la seguridad social, para precisamente evitar un aumento en el costo del empleo formal. Y como decía, la informalidad es un problema de varias aristas, pero el alto costo del empleo formal es un claro ingrediente que incentiva la informalidad, y el diseño de la protección social también necesita hacer su trabajo, y por lo tanto se necesitan reformas en este ámbito para que se reduzcan precisamente los incentivos que hay hoy en día a la informalidad. Un ámbito de la política social que requiere reforma son las pensiones a la vejez, cuya cobertura
y que se puede ver en esta gráfica, actualmente es inferior a otros países de la región, pero también respecto a los países de la OCDE. La reforma de las pensiones debería aumentar la cobertura y las prestaciones de los programas sociales de pensiones en Perú, como es el de Pensión 65. En el documento proponemos incluso una pensión social financiada con recursos tributarios generales, precisamente para que no incentive la informalidad, y que sea de una cobertura universal. ¿Por qué universal? Porque permitiría al mismo tiempo disminuir las contribuciones al sistema pensional y al mismo tiempo incentivar la formalidad. Lo mismo sucede con el gasto en salud. En el sistema sanitario existe una falta de financiamiento y esa falta de financiamiento debería cubrirse con tributos generales para evitar precisamente que se continúe cargando solamente al empleo formal. Al mismo tiempo, cubrir el sistema de salud con este tipo de financiamiento permitiría disminuir las cotizaciones sociales y aumentar la formalidad. Por supuesto que esto debe ir acompañado por otras reformas, como decíamos que se necesita una estrategia integral, entre ellas regulaciones laborales que son muy estrictas y desincentivan la creación de empleo formal, como es por ejemplo la regulación sobre la reincorporación de los trabajadores despedidos, que debe reformarse para que los empresarios puedan alegar despidos procedentes, incluso por motivos económicos, que hoy en día en el Perú eso es muy difícil. Otra parte del gasto social adicional que debe destinarse a programas de transferencias condicionadas. Estos programas han demostrado ser eficientes en Perú, ya que disminuyen la pobreza y ayudan a las familias a salir de ella, pero hoy en día su cobertura es relativamente baja y también los beneficios. Por eso creemos que hay que incrementar el gasto social destinado a ello para reducir la pobreza y alcanzar a todos los pobres. Finalmente, la educación es clave para mejorar la igualdad de oportunidades, las competencias y además incrementar la productividad. O sea, todos los temas que vemos aquí también tienen que ver con el crecimiento de largo plazo y por eso también puede verse, incluso cuando hablamos de incrementar el gasto social, como una inversión para el crecimiento de largo plazo. Como vemos en la gráfica, los resultados de aprendizaje en Perú siguen estando muy por debajo de lo que es la media OCDE y también en relación a los países de la región. Mejoras en la educación van a requerir en particular un aumento de la calidad de la enseñanza, mejorar la infraestructura escolar y cuando hablamos de los niveles superiores, mejorar lo que es lo que se oferta para que corresponda a lo que se demanda en términos de capacidades. Entonces, llegando al último desafío que hablaba Ida al inicio sobre cómo mantener unas finanzas públicas sólidas, sabemos que en Perú la política fiscal ha sido muy sólida, ha habido un claro compromiso con las reglas fiscales que ha permitido a Perú durante mucho tiempo construir fuertes amortiguadores fiscales y que estos han sido muy importantes, de hecho, durante la pandemia, por ejemplo. El año pasado el ratio deuda-PIB fue del 34%, que es mucho más bajo que en prácticamente todos los países OCDE y que en muchos países de América Latina. Y el plan que tiene Perú para reducir gradualmente el déficit en los próximos 3 años, llevar a la deuda al 30%, que es el techo de la deuda de la regla fiscal, debe ser implementado para lograr mantener una deuda pública baja y reconstruir los amortiguadores fiscales y mantener estas finanzas públicas sólidas. Pero al mismo tiempo, hasta ahora hablamos de incrementar el gasto social, de la necesidad de mejor infraestructura, hablamos que existen enormes brechas en relación a los servicios públicos y para todo eso se van a necesitar entonces ingresos tributarios que, como vemos en esta gráfica, son bajos, incluso relativos a la región.
Pero no solo se necesita ingresos tributarios, sino se necesita también mayor eficiencia del gasto, es decir, que lo que veamos que se gasta y se gasta bien. Como por ejemplo decía Mijael hace un rato, que se invierte, la inversión pública no es que sea baja, pero los resultados de esa inversión pública no son, no se condicen al monto de la inversión pública. Entonces, para lograr mantener una deuda sostenible y al mismo tiempo crear el espacio fiscal necesario para atender las necesidades sociales y de infraestructura y de servicios públicos, será necesaria una mayor eficiencia del gasto y un aumento de los ingresos tributarios. ¿Cómo incrementar los ingresos tributarios? En el estudio encontramos que se puede reforzar. Todavía aún más se ha avanzado bastante en reforzar la administración tributaria, pero se puede continuar y se debe continuar haciéndolo. Reducir los ingresos tributarios, los gastos tributarios, perdón. Modernizar y actualizar el catastro y simplificar los regímenes del impuesto a las sociedades. Este último punto creemos que es muy importante y algo que se puede hacer en el corto plazo, porque hoy en día los 3 regímenes tributarios que existen para las pymes crean incentivos para la subdivisión de empresas, para no crecer y fomentan finalmente la informalidad. Entonces creemos que esta es una reforma, una de las prioritarias para simplificar estos regímenes y poder aumentar la formalidad y la productividad al mismo tiempo, además de los ingresos tributarios. Y finalmente, para terminar la presentación, no todo es aumentar ingresos tributarios, como decíamos, también es necesario aumentar la eficiencia del gasto y creemos que una de las maneras de incrementar la eficiencia del gasto tiene que ir por reformar o mejorar la descentralización. Perú es uno de los países donde los gobiernos subnacionales gastan más respecto a los ingresos que tienen. Esto aunado con un problema de capacidades que comentaba Mijael hace un rato, hace que incentivos perversos para la eficiencia en las regiones y en las sublocalidades. Se necesita mejorar la descentralización fiscal, que hay un consenso de que está incompleta. Se necesita hacer más claras las tareas de los gobiernos nacionales, subnacionales, y se necesita aumentar las capacidades de los gobiernos subnacionales para poder ir dándoles de a poco mayor poderes para recaudar más ingresos y poder alinear precisamente los incentivos. La reforma del servicio civil también es importante en este sentido para permitir que todo funcione mejor. Y con esto cerramos nuestra presentación breve de los resultados y podemos y le dejo la palabra a José Carlos. Muchas gracias a todos por la presentación. Antes de darle el pase al ministro de Economía y de recibir sus reacciones, ¿no? al estudio, a mí me ha llamado un montón la atención lo completo del estudio y la importancia que le dan a las reformas de largo plazo para mejorar el nivel de vida de la población, ¿no? Hay un gráfico que presentaste tú, Aida, en que mostrabas las perspectivas de crecimiento de la economía peruana hacia 2050. Un punto a destacar que pasa desapercibido es que se espera crecimiento económico al 2050 en cualquiera de los escenarios. Eso es algo que lamentablemente algunos países de la región no pueden apostar. Perú es un país que naturalmente se espera que crezca en el largo plazo, pero la diferencia está en cuánto crece y cuánto, por lo tanto, a qué velocidad mejora el nivel de vida de la población. Y según las estimaciones de la OECD, si se implementan las reformas que ustedes sugieren, al 2050, con un PBI más alto e ingresos más altos, se podría llegar a un 75% más de ingresos si se implementan estas reformas, lo cual es muchísimo, y por más que suene una cifra, eso implica un bienestar mucho mayor para la población de Perú. Estamos hablando de algo muy relevante y de una agenda que es muy relevante para los hogares y para los ciudadanos. Un gráfico de Mijael mostraba que la economía peruana lograba sostener un crecimiento económico de 6% sin desbalances, ¿no? Sin generar inflación, sin generar problemas de insostenibilidad,
y eso ha bajado a 2,5% en los últimos años, en parte por dos cosas: menor inversión, que tiene que ver con que la inversión antes era de 20% del PBI, ahora es 17% del PBI, en un contexto político complicado, en un contexto de precios de metales quizás menos favorable, pero también un contexto en el que la regulación al sector privado desincentiva de alguna manera los emprendimientos, tanto grandes como pequeños, ¿no? Hemos visto desde hace tiempo, ya desde hace una década, cómo es que se ha endurecido la regulación, por ejemplo, de la gran inversión minera, y también hemos visto como parte del proceso de descentralización, cómo es que los municipios empiezan a ser limitantes al emprendimiento ciudadano para hacer negocios y salir adelante, ¿no? Los municipios recientemente ha salido, ¿no? De alguna manera en la prensa eh, la- las arbitrariedades que imponen sobre algunos negocios pequeños, y eso definitivamente afecta el emprendimiento y la inversión. Pero por otro lado está cómo usamos los recursos escasos para generar ingresos y generar productividad, que también es algo que mencionó Mijael, y ahí entra el gran tema pendiente de la economía peruana, el diseño de política pública, que es el mercado laboral, la informalidad, que impide que el trabajo se asigne adecuadamente. Obviamente está el tema educativo que mencionó Paula, la falta de infraestructura que impide que los recursos se muevan eficientemente alrededor de la economía, entre sectores económicos, y un tema que me parece que no lo han mencionado acá, pero está bastante bien desarrollado en el estudio, que es la corrupción, que básicamente es el desvío de recursos que deberían ir a usos productivos a malas prácticas o a los bolsillos equivocados. Y finalmente, con esto cierro para dar el pase al ministro. Me parece muy importante también el foco que le dan a la protección social, ¿no? La pandemia dejó claro la importancia no solamente de mejorar este nivel de ingresos en niveles, sino de proteger esos niveles frente a choques climáticos, choques de salud como tuvimos en la pandemia. Y ahí la economía peruana mostró una debilidad, ¿no? Esa debilidad muy vinculada con la informalidad. Y acá solamente termino con un dato que me parece importante. Entre 2021 y 2022 aumentó la pobreza en el país, ¿no? Por diferentes razones. Pero cuando uno ve, según ocupación o según la posición en el mercado laboral, quiénes entraron en la pobreza, fueron los informales principalmente. La informalidad desprotege, y eso es algo que no se habla mucho. 20% de informales pasaron a la pobreza entre 2021 y 2022. En el sector formal de gran empresa, solamente el 3% entró a la pobreza. Y en el resto del sector formal, solamente el 9%. Vean esa diferencia, 20 contra 9 versus 3, lo cual habla de la importancia del mercado laboral también formal para proteger a los hogares de menores ingresos frente a los choques que puedan venir. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es un estudio bastante complejo, muy completo, no complejo, es fácil de entender, y creo que nos llama nuevamente a la discusión de los grandes temas que hemos dejado quizás pendientes